Para ir terminando con el tema de neoplasias, como verán es un tema bastante extenso y complejo. Vamos a trabajar un poquito ahora en cómo ustedes van a usar todo este conocimiento que están adquiriendo en su práctica como médicos veterinarios, ¿sí? Es fundamental entonces que ustedes puedan tener la capacidad de asociar, interpretar y relacionar todas las alteraciones que hemos estado viendo hasta ahora para poder llegar a un buen diagnóstico. El diagnóstico anatomopatológico es un diagnóstico más y siempre decimos, la clínica es soberana. ¿Qué es la clínica? Es el manejo que ustedes van a tener frente al paciente, es el trato que van a tener con los propietarios de dichos pacientes y la exploración y el contacto que van a tener con los patólogos o con las personas con las que van a tener que trabajar, porque siempre el trabajo en el tema del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades es bueno abordarlo como un trabajo en equipo. Es casi imposible saber y conocer absolutamente todo y el camino que ustedes emprendieron ahora dentro de la facultad para empezar a aprender algunas cosas va a seguir el resto de su práctica profesional. Siempre va a haber nuevos descubrimientos, siempre van a estar aprendiendo cosas nuevas y bueno, la idea nuestra es darle algunas herramientas para que esta búsqueda y este trabajo permanente sea lo más fructífero posible. Bien, vamos a trabajar un poquito sobre las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico anatomopatológico de las neoplasias. El diagnóstico anatomopatológico, como lo vimos del principio, es un diagnóstico a nivel macro y microscópico, ¿sí? Tenemos que poder analizar, relacionar e interpretar todas las alteraciones que podemos ver a nivel tanto macro como microscópico para poder después tener un buen diagnóstico, un buen pronóstico y tomar las decisiones adecuadas con respecto a la salud de ese paciente. Bien, ¿cómo aplicamos la anatomopatología macroscópica en el caso de las neoplasias? Puede ser que lo tengamos que implementar durante la necropsia, ¿sí? Pero muchas veces, y la mayoría de las veces, trabajamos con esto a nivel de la camilla, de la exploración del paciente, o que nos remitan alguna muestra que fue extraída quirúrgicamente y se tenga que trabajar sobre la muestra. ¿Cómo hacemos para describir una neoplasia? Obviamente los parámetros de descripción macroscópica son todos los que ya conocemos: forma, tamaño, color, consistencia, ubicación, distribución, etc. ¿Sí? En el caso de una neoplasia vamos a partir que hay una neoformación, ¿sí? Va a haber algo que no estaba y que ahora aparece en el paciente. Es muy importante la anamnesis porque, como los pronósticos de las neoplasias en cuanto a benigno y maligno, o benignidad o malignidad de esa neoplasia, tienen que ver mucho con el tiempo de crecimiento, es importante saber desde cuándo el animal aparece con esta alteración, cuánto tiempo lleva, si apareció de golpe, si no apareció de golpe, si el animal manifiesta dolor, si no manifiesta dolor, un montón de cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Como les dije también, cuando estoy hablando de neoplasias tenemos factores predisponentes y factores desencadenantes. Entonces en la anamnesis, cuando yo le pregunto al propietario, yo tengo que saber la raza del animal, si hubo algún antecedente en los padres o familiares de alguna alteración parecida, si estuvo expuesto a un factor desencadenante, ya sea radiaciones, ya sea sustancias químicas, si hubo un cambio en la dieta, si hubo una enfermedad de base previa que lo pudo haber predispuesto, conociendo cuáles son los factores carcinogénicos y siempre que sospechemos que nuestra hipótesis esté orientada a una neoplasia. Es fundamental, entonces, una anamnesis bien exhaustiva. Después, cuando tengamos que describir la alteración que nosotros veamos, vamos a usar parámetros descriptivos
que le van a servir al patólogo que va a estar estudiando el corte histológico de esta muestra, pero que son importantes también cuando uno haga la búsqueda en la bibliografía, cuáles son las características, ¿no?, que tienen determinados tipos de neoplasias. Entonces acá les dejo una imagen que es del libro Runnels de Medicina Veterinaria, de Patología Veterinaria, donde nos da algunas ideas ¿sí?, de cómo podemos describir. Fíjense, en la figura A tengo una deformación en más, o sea, una deformación hacia afuera, de bordes irregulares, ¿sí? Esta forma así de superficie irregular podríamos llamarla forma de verruga. En el B, fíjense que es una forma de hongo y fíjense que está pedunculada, quiere decir que está hacia la base como mucho más cortita en forma de pedúnculo. En la imagen C podemos ver una forma que podemos llamar de tipo velloso, ¿sí?, que van saliendo como pequeñas ramificaciones. En la forma D ya sería una forma más bien espinosa, ¿tá? En la forma D como si fuese un cuerno, córnea. En la forma, en la forma D, cuerno, sí, está bien. En la forma F hablamos de cuando se proyectan y hacen ese crecimiento, estas son pedunculadas, y si fuesen una mucosa podría ser un pólipo, o podríamos hablar de formas polipoides, ¿sí? En la figura G ya tenemos una forma que se puede llamar papilomatosa, ¿sí? Está relacionada a la presencia común de neoplasias denominadas papilomas. En la figura H vemos una neoplasia que es de tipo expansiva. ¿Qué quiere decir? Va creciendo y va haciendo que los tejidos que están alrededor se vayan expandiendo. En cambio, en la siguiente es una neoplasia más de tipo infiltrativa, se va metiendo en el tejido. En la siguiente diapositiva tienen acá las explicaciones de cada uno, ¿sí? Eso es un parámetro para describir, por ejemplo, la forma de la neoplasia. Otra cosa que podemos tener en cuenta es el tamaño. La podemos medir milímetros, centímetros o en micras. En micras obviamente no los vamos a medir, pero si vemos que es una neoplasia que es muy pequeña o algo que es muy chiquitito que lo tenemos que llegar a ver con lupas, bueno, podemos informar el tamaño. El crecimiento. Ese crecimiento puede ser hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera es exofítico, hacia adentro endofítico, expansivo dijimos esto que va corriendo los tejidos, infiltrativos que se va metiendo en los tejidos, y podemos hablar también de la movilidad. ¿Es móvil esa neoplasia o está muy adherida? ¿Sí? Eso también me da una característica. Las neoplasias benignas generalmente son más móviles, ¿sí? Porque no están agarradas al tejido, están más sueltas, entonces cuando yo las voy tocando puedo moverlas. Si por ejemplo estuviesen por debajo de la piel, podría moverlas por debajo de la piel. La demarcación, ¿está bien delimitado? ¿Está pobremente demarcado? ¿Está mezclado entre el tejido normal y el tejido neoplásico? Esa también es una característica muy importante a nivel macroscópico. ¿Tiene cápsula? Podría estar envuelta en una cápsula de tejido conectivo y podría que no, o podría que tener una parte en una cápsula y la otra parte no tener y ser una cápsula incompleta. Eso también es un dato importante. El color de la masa me da una idea del tejido de origen, ¿sí? El color de la masa, si está rosado, si es blanquecino, negro, marrón, el color que nosotros veamos. Y también tener en cuenta, recuerden que las neoplasias malignas, tanto malignas o benignas, pero en general las malignas tienen mucha irrigación. Entonces pueden estar hiperémicas, pueden estar hemorrágicas, ¿sí? Eso me da también una característica bastante importante, ¿sí? Veíamos algunos carcinomas en algunas imágenes del video anterior donde se ve bien hemorrágico, ¿sí? Se ve bien hiperémico. Bueno, ahí es una característica también de malignidad.
Todos los datos que nosotros tengamos en cuanto a forma, tamaño, color, consistencia, podemos adjuntar al protocolo del envío de muestra una imagen, ¿sí? Pero recuerden que las imágenes no son tan indicativas de un montón de cosas. También tengo que tener en cuenta la consistencia, que se me pasó en las diapositivas anteriores, la consistencia, si la consistencia es homogénea o si hay partes más duras y más blandas, ¿sí? Recuerden que no puedo diagnosticar a una neoplasia solamente por el aspecto macroscópico, ¿sí? Siempre tengo que tener en cuenta tomar una muestra de esa neoplasia, de esa neoformación que estoy viendo, volcar todos los datos macroscópicos a un protocolo y eso enviarlo al laboratorio. Es importante que ustedes describan cuando se ve la alteración, estas cuestiones de coloración, de consistencia, porque una vez que yo fijé la muestra en formol al 10%, es muy posible que muchos de esos datos se pierdan durante el proceso de fijación. Bueno, ¿cómo se puede hacer la toma de muestra? Si yo estoy haciendo una necropsia, por ejemplo, y veo una neoplasia, puedo extraer la neoplasia completamente, ¿no? Y podría remitirla al laboratorio. Si la neoplasia es de un tamaño muy grande, voy a tener que tener en cuenta hacerle cortes o colocarla en un recipiente lo suficientemente grande para que la muestra quede nadando en formol. No sirve de nada mandar una muestra muy grande en muy poco formol, ya que el formol solamente va a penetrar en la parte externa de la muestra y la parte interna se va a autolizar y se va a pudrir toda, entonces no sirve como muestra diagnóstica, ¿sí? También si estoy en una necropsia y tengo una neoplasia y sospecho que es maligna, podría enviar muestras de los ganglios linfáticos regionales, quiere decir los ganglios que están cerca de la neoplasia, y también podría observar, por ejemplo, órganos de mucha irrigación como riñón, hígado, pulmón, y ver si hay metástasis y tomar algunas muestras de esos órganos y remitirlas también al laboratorio para confirmar o no la presencia de metástasis. Cuando tengo el animal vivo, con el paciente vivo en la camilla, se puede tomar una biopsia. La biopsia consiste en extraer quirúrgicamente una porción o una pieza de esa neoplasia. De eso va a depender de si esa neoplasia es muy sangrante, por ahí la cirugía es muy complicada para el paciente. Si es de fácil extracción, extraer toda la neoplasia y enviarla al laboratorio de histopatología. O se puede hacer una extracción que en general las biopsias para algunas neoplasias se toman en forma de gajo de naranja. Se hace un corte semiesférico que contenga más o menos 1 centímetro de espesor y que trate de abarcar la mayor cantidad posible de la neoplasia y tomar una muestra, enviarla a histopatología. Otra forma de tomar muestras también es el punch, ¿sí? O un sacabocado. Eso se hace, por ejemplo, cuando se sospecha de neoplasias a nivel hepático o de órganos internos, donde guiándose por una ecografía, se puede introducir un trocar, una estructura punzante y tomar una muestra, enviarla al laboratorio. ¿Sí? Eso es poco riesgoso para el paciente y es se puede emplear muy bien para hacer el diagnóstico. Otra de las herramientas que tenemos para poder ir orientándonos es la citología. La citología no nos dará un diagnóstico definitivo, pero nos puede informar un poco de qué tipo de células son las que forman esa neoformación. La citología se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer una punción con una aguja fina, una aguja cono verde 28G, se introduce adentro de la masa y se puede ir redireccionando, quitando y volviendo a poner sin salir de la superficie, sin sacar del todo la aguja, y una vez que se recolectó la muestra, se aplica la jeringa con el émbolo retirado y se aplica todo este material que queda en el interior de la aguja en un portaobjetos. También está la punción aspiración con aguja fina, que es ir punzando y aspirando con la jeringa. También se puede hacer una impronta
un raspaje, un hisopado, depende de las características que tengan eso, ¿sí? Las muestras que se remiten por biopsia o toma de muestra en necropsia van con fórmula al 10% y la citología no necesita ser fijada, sí puede ser secada y puede ser fijada en alcohol, ¿sí? Y eso se remite al laboratorio. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estas dos cosas? La histopatología lleva un tiempo de procesamiento de muestra que ustedes han estudiado en histología, que tiene que ver con una batería de deshidratación, con una inclusión en parafina, un corte en el micrótomo y una coloración con hematoxilina vacina que lleva un tiempo de más o menos una semana. En cambio, la citología se colorea en el momento y se puede tener el diagnóstico en menos de 24 horas. Vamos a ver la anatomopatología microscópica. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico histopatológico o la anatomohistopatología, digamos, se va a hacer una descripción del preparado, ¿sí? Y se va a poner al final una conclusión, va a poner el patólogo como un diagnóstico, ¿tá? Por ejemplo, linfoma cutáneo. Bien, recuerden que yo tengo que tener en cuenta como veterinario leer toda la descripción, porque la sola palabra de diagnóstico no me da una idea de realmente todo lo que está pasando en ese animal. Yo les decía, por ejemplo, linfoma es un diagnóstico que termina en oma. Por lo tanto, si me quedara con solo ese resultado, diría, no, es una neoplasia benigna, ya está, listo señora, le doy el alta al animal, vamos a darle un tratamiento paliativo, que no le duela, qué sé yo, ya está. Y a los 2 días el animal se murió y el dueño del paciente nos quiere matar a nosotros. Bien, entonces no nos tenemos que quedar con el diagnóstico, no nos tenemos que quedar con lo que quedó al final, sí con la descripción anterior. ¿Sí? Toda la descripción anterior me va a ir dando algunas características que me van a ir orientando en cuál va a ser el pronóstico, ¿sí? Y en el caso del diagnóstico citológico, si solamente tomo muestra para citología, será siempre presuntivo. Me van a dar una imagen compatible con determinado diagnóstico. ¿Por qué? Porque en la citología el patólogo solamente ve células sueltas y puede decir, esas células tienen tal característica, es más grande, más chica, es redonda, es fusiforme, tiene el núcleo redondo, tiene el núcleo fusiforme, pero no la está viendo en relación al tejido al que pertenece. Entonces no puede ser nunca un diagnóstico definitivo, ¿sí? El diagnóstico definitivo me lo va a dar la histopatología. Por eso siempre ustedes van a ver que cuando hagan diagnósticos citológicos se les va a dar como diagnóstico compatible con, por ejemplo, el linfoma. Se recomienda realizar biopsia y análisis histopatológico. Bien, ¿cuáles son los parámetros morfológicos ahora que yo tengo a nivel microscópico para diagnosticar o describir una neoplasia? Primero, que las células que son de una neoplasia tienen pleomorfismo. ¿Qué quiere decir? Van a tener una variación en su forma y en su tamaño, ¿sí? Van a estar de distintas formas. ¿Por qué? Porque son células, como ya vimos en la patogenia, que se están dividiendo constantemente. Y hay divisiones avanzadas y divisiones recientes, ¿sí? Otra característica, como el blanco celular afectado es el núcleo y el que está cambiado es el genoma, y esa célula además tiene características morfológicas muy similares a una célula embrionaria, que eso es de lo que habla la anaplasia, ¿sí? La morfología nuclear va a ser anormal. ¿Qué va a ser? Ese núcleo va a ser hipercromático, ¿sí? Va a haber una alteración en la relación núcleo-citoplasma que puede llegar a ser 1:1. ¿Qué quiere decir? Un tamaño de núcleo de tantas micras, la misma cantidad de citoplasma, cuando la relación normal podría ser, según el tipo celular, obvio, 1:5, 1:7. Va a haber nucleolos prominentes. Incluso puede haber más de un nucleolo, incluso puede haber más de un núcleo en una célula, porque es tan rápida la división que se divide el núcleo y todavía no se dividió el citoplasma, ¿sí? Esas son todas características que me van orientando, ¿sí? en si esa neoplasia tiene anaplasia y el grado de anaplasia que tiene.
Mitosis es una célula que está en completa división. Va a haber figuras mitóticas. ¿Qué son figuras mitóticas? Esos cromosomas que se van separando. Pero esas mitosis pueden estar en cualquier célula que esté en división. Por ejemplo, en un tejido hiperplásico o en una displasia. El tema es que en las células con anaplasia las mitosis son atípicas o aberrantes. Están para cualquier lado. Pérdida de la polaridad. ¿Qué significa pérdida de la polaridad en cuanto al tejido? Generalmente un tejido tiene un orden. Por ejemplo, si va a formar una glándula, va a crecer en forma de acino. Va a crecer en forma de acino. En cambio, si es piel, voy a tener una membrana basal, un estrato espinoso, un estrato córneo, como que va a tener un orden ese tejido bien diferenciado. Cuando hay una neoplasia, ese orden se empieza a perder, ¿sí? Y eso también está relacionado con lo que les puse abajo, que es anarquismo celular. Las células crecen para el lado que se les ocurre, para cualquier lado. Mientras más desorden, más pronóstico maligno tendrá esa neoplasia. Bien, ¿cómo son los patrones de crecimiento? Habíamos dicho que hay neoplasias de tejido conectivo y de tejido epitelial. Cuando en el caso de crecimiento de tipo epitelial, podemos tener un patrón de crecimiento en islas, en cordones, en lóbulos o papilar. Esto me da una idea de cómo se están organizando estas células neoplásicas, ¿sí? En el patrón de crecimiento glandular puede respetar el acino, ¿sí? Puede formar lóbulos, papilas o formar túbulos. Si respeta la morfología acinar, es más benigno. Mientras más alejado esté, estamos hablando de una pérdida de polaridad, ¿sí? ¿Qué pasa con el patrón de crecimiento mesenquimatoso o las células, las neoplasias de tejido conectivo, bien digo? Pueden estar en manojos o paquetes, pueden crecer en láminas, bandas, pueden estar espiralados, pueden formar radios, pueden estar como espinas de pescado, o sea, distribuidas con un centro y después radiaciones hacia el costado. Mientras más desorganizado esté todo esto, mientras el patrón de crecimiento más atípico sea, más maligno será. En el caso del patrón de crecimiento de células redondas, si hablamos un poquito de las células redondas, son células que son más bien expansivas, ¿sí? Entonces van a ir creciendo y expandiendo todo ese tejido. Y otro patrón de crecimiento que puede haber es mixto, que lo vimos en el video anterior, que puede haber con células neoplásicas más o menos dos tejidos comprometidos, por ejemplo mesenquimatoso y glandular. Por ejemplo, sería el tumor mamario mixto, que existe en las perras, que tiene mal pronóstico, donde las células neoplásicas son de tejido conectivo y de tejido epitelial. Bien, y la presencia del estroma, ¿sí? Cuando hablamos del estroma, tenemos que ver que todos los órganos tienen estromas y el estroma es de tejido conectivo, ¿sí? Pero en las neoplasias el estroma puede estar en escasa cantidad, moderada cantidad o abundante, ¿sí? Si es abundante la cantidad de tejido conectivo que hay, de estroma, de tejido conectivo hiperplásico, está hablando también de una necrosis marcada muy grande, o un tejido que se dice desmoplásico, que es como que está tratando de cicatrizar todo el tiempo. Esto me está hablando de la invasividad de esa neoplasia, ¿sí? Y bueno, y también ese estroma puede ser diferente, puede ser fibroso, puede ser fibrovascular, puede ser mixoide, puede estar hialinizado. Todo eso, la descripción del estroma también me va a orientar en el pronóstico. Bien, entonces fíjense que como médicos veterinarios tenemos que evaluar un montón de factores, tanto a nivel macroscópico, la anatomopatología macroscópica y la anatomopatología microscópica, para poder arribar a un diagnóstico. Y desde ese diagnóstico tener un pronóstico. Un ejemplo, por ejemplo, yo tengo un diagnóstico de una neoformación de forma esférica, móvil, ubicada sobre la columna vertebral a nivel de las vértebras lumbares,
¿sí? Entre las vértebras lumbares, indolora, bien móvil, ¿sí? Que cuando yo la corto, hice la biopsia, es de color blanquecino amarillento, parece de consistencia grasosa, medio blanda. Bien, tomo una muestra para histopatología y en el informe histopatológico me dicen que se observan células con morfología de adipocitos bien diferenciados, con contenido de lípidos en su citoplasma, con los núcleos un poco hacia la periferia, muy poca cantidad de estroma y de orientación conservada. Bien, diagnóstico lipoma. Entonces, según la descripción macro y micro, estoy hablando de una neoplasia benigna, lipoma. Ahora, guarda la ubicación, me está comprometiendo a la columna vertebral, ¿sí? Si yo no hago la extracción de esa neoplasia va a seguir creciendo, ¿sí? Va a seguir creciendo y va a empezar a comprimir la médula y voy a tener una consecuencia a nivel neurológico de ese paciente, ¿sí? Otra cosa que puedo tener en cuenta es que si yo saco esa neoplasia, como es benigna, es muy raro que vuelva a aparecer. Otra cosa es que va a ser fácil sacarla porque es móvil, ¿sí? Porque no va a estar muy irrigada porque es benigna. ¿Está? Bien, eso es más o menos los criterios que tengo que tener en cuenta. No es lo mismo tener ese lipoma en médula que tener el lipoma, no sé, en el dedo izquierdo en el dedo de la mano izquierda, ¿sí? Ahí lo puedo dejar y que prolifere adecuadamente. Bueno, con este último video vamos a dar paso a la resolución de algunas actividades y bueno, ahí van a poner en juego ustedes estos conocimientos que les traté de transmitir.